En el curso de termodinámica en la UTEC iniciamos con definiendo los conceptos básicos de la termodinámica, el estado, equilibrio, qué es un proceso, qué es el ciclo. También definimos conceptos también básicos como la temperatura, la presión absoluta, la manométrica. Y esta semana estoy seguro que han estado viendo también cómo calcular las propiedades de una sustancia y para ello también debemos saber qué son las propiedades, qué propiedades tiene un cuerpo, ¿no? Eh, en esto nos basamos en sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? También lo tenemos que definir. Y usamos las tablas y diagramas termodinámicas, que también se les comparta como las tablas termodinámicas de Shapiro, ¿no? A ver, pasamos entonces al primer concepto. ¿Qué es termodinámica en sí, no? ¿Qué es termodinámica? Podemos diferenciarlo con dos palabras, uno que diga termo y el otro dinámica. Si agarramos la primera parte, que es termo, a ver, acá lo puedo señalar, termo, nos damos cuenta que esto lo podemos asociar con calor. ¿Y qué es el calor? El calor, a ver, no puedes decir que es la sensación de frío o caliente, que más adelante podemos ver que esto tal vez resultar engañoso. Puedes tocar algo y decir está frío, pero realmente no puede estar frío. O tocar algo que dices que está, bueno, a temperatura ambiente, pero realmente está bastante frío, o lo contrario. Pero eso nos estamos refiriendo a otro concepto, eso tal vez a temperatura, ¿no? Pero no el calor. El calor en sí es una transferencia de energía. A ver, tú te sientes frío, tú te sientes temblando tal vez de frío, ¿y qué le dices a tu amigo para poder calentarte? Le dices que te abrace. Al momento de tu amigo abrazarte, entonces te está transfiriendo energía, está haciendo que te pongas más caliente y empiezas ya a dejar esa sensación de frío y empiezas a calentarte. Pero ¿qué ha pasado para que tú te calientes? Tu amigo te ha transferido energía al abrazarte. Ese calor entonces se relaciona con transferencia de energía. Transferencia, transferencia de energía. Pero las toallas son malas. Yo te mandé toallas como las por eso, ahorita las toallas. Y ahora, la parte dinámica. Antes de llevar este curso han llevado ya física uno y física 2, me parece. ¿Qué tiene que ver esto? Estas las interacciones más de todo con las fuerzas, la mecánica newtoniana, ¿no? La parte de movimiento, la parte de fuerza, estos conceptos que nosotros hemos utilizado en la parte iniciales de física, ¿no? Si yo aplico una fuerza, genero un movimiento, genero una aceleración, a eso nos estamos refiriendo con la parte dinámica, hacer un trabajo, hacer un trabajo. ¿Y qué se relacionaba el trabajo? Decíamos en física, el trabajo se relaciona con el movimiento, ¿no? Con el movimiento. Ahora, termodinámica, si unimos estas dos palabras, podemos obtener eso, ¿no? ¿Qué es la termodinámica? La unión de calor con trabajo. El calor me va a generar trabajo. Y esto se puede representar acá. ¿Cómo lo podemos ver en esta imagen? A ver, vamos a borrar. Acá, esta candela empieza a calentar el agua que se encuentra acá. Genera vapor. El vapor va, y acá se concentra el vapor. El vapor es está tan disperso que empieza a empujar este cilindro. Y si empieza a empujar este cilindro, ¿qué está generando? Trabajo en este sentido. Al generar trabajo, ¿qué nosotros queremos? Que esta ruedita se mueva, ¿no? Que esta rueda se mueva. Entonces hemos utilizado este calor para poder llegar a algo que a nosotros como ingenieros nos interesa, ¿no? Poder hacer que se mueva esta rueda. De calor a movimiento. Bien. Sigamos. Bien, como les decía, ¿no? La termodinámica, entonces relacionamos calor con trabajo. El calor también lo estudiamos en la parte de transferencias de calor, ¿no? Como les mencionaba, esa parte de nosotros transferir calor de frío a caliente, de caliente a frío, ¿no? Pasar de caliente a estar frío. Eso se estudia en la parte de calor y la parte de trabajo, como ya les decía, también lo vemos en la mecánica de sólidos y en la mecánica de fluidos también, ¿no? La que van a llevar más adelante, ¿no? Mecánica de sólidos con trabajo y mecánica de fluidos también con trabajo, pero en la parte de movimiento de agua, ¿no? Eso lo utilizamos. A ver, ya. Ahora, centrándonos ya en sí en la termodinámica, necesitamos hacer algunos ciclos, algunos tipos de ciclos. Necesitamos que poder
formar un esquema de cómo nosotros llevamos ese calor a que nos genere un trabajo, que es lo que nos importa, ¿no? Calor, trabajo. Para ello tenemos el ciclo Brighton. Estos ciclos lo vamos a analizar mucho más adelante, cuando ya empecemos a evaluar esos temas. Pero acá, a grandes rasgos, decimos, ¿no? Acá nosotros vemos que el aire entra por una cámara de combustión que puede ser quema de carbono. Nosotros obtenemos que este aire se va a calentar. Se empieza a calentar, se empieza a calentar, se empieza a calentar, llega a la turbina y de acá nos arroja un trabajo, ¿no? Entonces, lo importante, acá generamos calor, acá en esta parte generamos calor y obtenemos trabajo. Tenemos trabajo, ¿no? Trabajo, recuérdense, desplazamiento, ¿no? Tiene que ver con el desplazamiento. El ciclo Rankine también es bastante similar. Acá lo que sucede es que en el ciclo Brighton nosotros utilizamos solamente vapor, ¿no? Vapor de agua. En cambio acá nosotros vamos a introducir agua, vamos a introducir agua, vamos a introducir agua, empieza a evaporarse, empieza a calentarse hasta llegar hasta su punto máximo y empieza a bajar y en la turbina nos genera trabajo, ¿no? Otra vez, de calor a trabajo. En estos ciclos, tanto en el ciclo Rankine como en el ciclo de refrigeración, nosotros utilizamos lo que son agua y refrigerantes, como el refrigerante como el R134A, ¿no? Esas son sustancias que los analizamos más adelante. Bien, en el ciclo Rankine, en el ciclo Brighton, en el ciclo de refrigeración, entonces lo que nosotros buscamos es esquematizar para pasar de calor a trabajo, ¿no? De calor a trabajo. Bien. Ya estamos. Termodinámica. ¿Qué obtenemos? ¿Cómo obtenemos las propiedades? A ver, les estaba hablando a grandes rasgos de sus propiedades. Sus propiedades son en sí lo que nos define en el sistema, ¿no? Lo que nos define nuestra sustancia. A ver, yo puedo tener un objeto, digamos una tacita, y yo digo, esta tacita, qué propiedades podría tener? ¿Qué le caracteriza a esta tacita? Su volumen, ocupa un lugar en el espacio, su masa, su masa. ¿Qué otra cosa podría ser? Tal vez la temperatura, ¿no? Si está frío o está caliente, una temperatura. Y estas características con esas características nosotros podemos definir qué estamos observando en esa tacita. Ahora, en las propiedades termodinámicas a las que nosotros nos interesa energía interna, entropía, presión, temperatura. La entalpía también, no está colocada acá, pero la entalpía también. A ver, estas propiedades las definimos también un poquito más adelante, pero a grandes rasgos, la energía interna tiene que ver con el movimiento molecular, movimiento a nivel molecular de nuestras partículas, ¿no? Nosotros hemos estudiado ya la mecánica newtoniana, que tiene que ver con la energía cinética, con la energía potencial. Esto mismo sucede a nivel microscópico, a nivel de moléculas, y a todo eso lo juntamos y obtenemos la energía interna, ese movimiento de moléculas en vibración que se encuentran ahí a nivel microscópico. La entropía a nivel de estudio, como de termodinámica, tiene que ver con el desplazamiento de energía. La presión también lo hemos estudiado como, esto en mecánica lo veíamos como fuerza sobre área. Acá también va a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, solamente que vamos a trabajar ahora con gases o con líquidos, ¿no? Presión, fuerza sobre área. Y la temperatura, que también tenemos diferentes formas de establecerlo, como los grados Celsius, los Rankine o los Kelvin, ¿no? Que más adelante también los estaremos viendo. Bien, ¿qué más tenemos? Las ecuaciones. Relaciones para poder calcular las propiedades de los líquidos, de los sólidos o los gases. Algunos ejemplos como ellos tenemos las ecuaciones de los gases ideales, ¿no? Las ecuaciones de los gases ideales. Que acá tenemos la presión, el volumen, el R, ¿qué sería? El R sería la constante de los gases, la temperatura y los números de moles. Y los números de moles. Bien, nosotros utilizaremos algunas ecuaciones básicas, ¿no? Como esta, que ya la hemos visto, estudiado en química tal vez anteriormente, de una memotécnica que puede ser el pavo ratón, ¿no? Pavito ratón, pavo ratón. Y el otro también tenemos otras ecuaciones, ¿no? Como la que mencionaba, presión igual a fuerza sobre área, o también despejamos de ahí que fuerza
Esto va a ser importante, fuerza va a ser igual a presión por área, ¿no? Que también lo vamos a utilizar más adelante, ¿no? Bien. Y por último, también necesitaremos utilizar unas cuantas leyes que definen realmente la naturaleza en la que vivimos, ¿no? La termodinámica trata de representar la naturaleza en la que nosotros vivimos. La primera ley tendrá que ver con el balance de energía, con el balance de energía. ¿A qué me refiero a eso? Nosotros conocemos tipos de energía como la energía cinética, la energía potencial. Ya, pero cuando tú a medida que, digamos, estás en una cima, estás acá, te encuentras acá, al tener una altura, ¿tú qué tienes? Una energía potencial, porque tienes una altura. Pero a medida que tú vas cayendo, vas reduciendo esta altura. Entonces, si vas reduciendo tu altura, también vas a reducir tu energía potencial. Pero al momento de ir cayendo, vas aumentando tu velocidad. Y al aumentar tu velocidad, al hacerte más rápido, estás ganando energía cinética. Pero ¿cuánto de energía cinética estás ganando? En un cuerpo libre, si estamos acá analizando como cinemática, se estaría manteniendo esta pérdida, esto que estamos perdiendo de energía potencial, se estaría transformando en energía cinética, ¿no? A eso hacemos referencia el balance de energía. Esta energía que se está transformando se va a pasar a otro tipo de energía, pero siempre la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad. Todo lo que consumo, todo lo que pierdo. Segunda ley. La segunda ley tendrá que ver con el balance de entropía. Eso sí, lo tenemos que definir más adelante, ¿no? Balance de entropía. Y la ley cero, que tiene que ver con el equilibrio entre tres cuerpos. El equilibrio entre tres cuerpos. También lo vamos a ver en esta sesión, pero más adelante. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, pasamos, pasamos. Bien. Ya. Sistemas termodinámicos. He estado hablando de sistemas. En este momento también hablaba de que tenemos estos sistemas que nosotros trabajamos en toda la máquina, o tal vez, o tal vez el sistema que estábamos agarrando la pelotita que decíamos que se transformaba su energía potencial a energía cinética. Ahí estamos agarrando sistemas. Ahora nos toca definir qué es un sistema, pero se lo estaba hablando, pero no lo defino. ¿Qué es un sistema? Tipos de sistemas que tenemos y la importancia de poder elegir nosotros nuestro sistema, ¿no? La importancia de poder elegir un buen sistema. En sí, ¿qué es un sistema? Un sistema, lo podemos definir como lo que nosotros queremos analizar, lo que nosotros queremos estudiar. Si yo tengo, digamos, una taza de café acá, una pelotita por acá que se encuentra en movimiento, y tal vez por acá, a ver, uno más colorido, vamos a poner, ¿no? Ahí está. Una tacita, una pelotita que se anda moviendo por acá y de repente por acá hay una persona que no sé, está saltando. Yo al momento de estudiar, quiero hacer un estudio de lo que tengo acá presente, pero no voy a agarrar, no voy a decir voy a estudiar a la vez esto, voy a estudiar a la vez esto y voy a estudiar a la vez esto. No, tú lo que haces es escoger uno de ellos y a ellos le voy a estudiar. Si yo escojo la tacita, de repente lo delimito de esta manera y empiezo a caracterizarlo. Recuerda que cómo podemos caracterizarlo, sus propiedades, ¿no? Decimos cuánta temperatura tiene, cuánta presión tiene, de repente. Y sí, pero ya, solamente estoy analizando a esta tacita. Ahora, si quiero analizar a esta pelotita, lo envuelvo también otra vez, lo envuelvo a la pelotita y digo, ¿no? ¿Qué puedo analizar esta pelotita? Se encuentra en movimiento, entonces tiene una cierta velocidad. De repente no está en el piso, está en una altura tanto, tiene una energía potencial. Esta personita acá, si yo lo quiero estudiar, lo envuelvo y digo, este va a ser mi sistema, este va a ser a quien quiero yo analizar. Y ahora, ¿qué puedo decir de la personita? Tiene una masa, tiene un volumen, está saltando, entonces tiene velocidad, y si tiene velocidad, tiene energía cinética, y si está agarrando altura, entonces tiene una energía potencial, ¿no? Energía potencial también. Esa cosa de poder nosotros definir, de poder agarrar, eso es lo que nosotros definimos como sistema, a lo que queremos estudiar. Pero ahora, hay dos tipos de sistemas: sistema cerrado o sistema abierto.
En el sistema cerrado tenemos una pequeña definición acá. Cantidad fija de masa. La masa no puede cruzar los límites. La energía no, la energía puede cruzar los límites. La energía, vamos a ver que estábamos hablando que es el calor, ¿no? Recuerden que el calor lo habíamos definido como transferencia de energía. Entonces el calor también con el trabajo, como se relacionan, ellos son las energías, ¿no? Pero si no puede, pero si no puede, o sea, si este calor o trabajo no cruzan el sistema que nosotros hemos definido, a ver, pongamos acá la tacita, si por acá no sale calor, entonces ya estamos hablando de un sistema aislado. Ya estamos hablando de un sistema aislado. En el sistema abierto, ¿qué te dice? Espacio definido. Es un espacio definido, ya lo hemos visto. La masa puede cruzar los límites. La masa, acá al estar sellado en la parte del sistema cerrado, no puede cruzar masa, no puede cruzar masa. Ahorita vamos a ver con unos ejemplos para poder aplicar estos conceptos, ¿no? Espacio de la masa puede cruzar los límites. Acá sí puede haber cruce de masa. Entonces, eso quiere decir que puede aumentar la masa o puede disminuir la masa. Sus límites se llaman superficies de control. Sus límites de la tacita se pueden llamar superficies de control. La energía puede atravesar la superficie. O sea, puede haber salida de calor. Puede haber salida de calor. Bien. Acá observamos ahora con unos esquemas. Tenemos acá una tacita, las tacitas. Este sistema se encuentra abierto. ¿Por qué? Acá hay salida de calor. Al estar abierto la tacita, en cualquier momento se va a enfriar esto, ¿no? Se va a enfriar. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha salido su energía en forma de calor. Ahora, pero al estar abierto, tú le puedes añadir más agua, más agüita, más agua. Entonces le puedes estar añadiendo masa. Le puedes estar añadiendo más. Acá, en cambio, en un sistema cerrado se encuentra tapado. Tú no le puedes añadir agua, no le puedes añadir agua, no le puedes añadir más agüita, no le puedes aumentar su masa. Pero al estar abierto al ambiente, sí puede salir el calor, sí puede salir el calor. Tranquilamente sale el calor. Y en el sistema aislado también se encuentra tapado, entonces no puedes añadir agüita, no puedes añadir agua. Y al no poder añadir agua, entonces, estamos hablando de un sistema cerrado. Pero adicionalmente, este termo está diseñado para que no deje, ¿no? Para que no se enfríe lo que está dentro del termo, digamos tu café o tu agua, ¿no? Entonces, no permite el paso del calor. Mira, acá permite el paso de agua y permite la entrada o salida de calor. Acá, en el sistema cerrado, no permite que entre el agua, pero sí permite que salga el calor. Y acá en un sistema aislado no permite que ni que entre o que salga agua y tampoco permite que entre o que salga calor. Bien, acá también tenemos, ¿no? Acá tenemos otros ejemplitos. Este globo, ¿qué vendría a ser? ¿Permite el paso de masa? No. No permite que entre algo acá dentro del globito. ¿Permite que salga el calor o que entre el calor? Pues la verdad es que sí. Entonces, ¿en qué nos encontramos? En esta definición, cerrado. Acá, ¿permite que salga el calor? Sí, permite que salga el calor. ¿Permite que entre masa? No, no permite que entre. No permite que entre más. Cerrado. Acá tenemos un vasito de agua. ¿Permite que entre agua? Sí, permite que entre más agüita. ¿Permite que salga el calor? Sí, también permite que salga el calor. Entonces esto es abierto. Y por último, ya habíamos visto que el termo es un sistema aislado. Es un sistema aislado. ¿Listo? Eso sería todo. A ver, eso sería
Ahora pasamos al otro. ¿Cómo la importancia de nosotros poder definir nuestro sistema? ¿Por qué es importante que nosotros definamos nuestro sistema? Si tú defines tu sistema, estás viendo en qué parte. A ver, si yo tengo acá mi tacita de café y yo señalo acá mi sistema, entonces yo estoy trabajando lo que entra por acá, por justo por esa línea, lo que está entrando por ahí. Está entrando directito a mi taza de café. Pero si digamos yo tengo mi tacita de café de esta forma y yo señalo mi tacita acá y yo señalo mi sistema de control, mi sistema así, entonces por acá hay aire, por acá hay aire, por acá hay aire. Entonces, aparte de mi tacita, estoy agarrando aire, estoy agarrando otras partículas que se encuentran fuera de lo que yo quiero estudiar, ¿no? Yo quiero estudiar simplemente lo que está acá dentro. Entonces es muy importante definir. Es diferente agarrar todo este espacio que agarrar todo este pequeñito espacio que envuelve solamente mi tacita. Bien, ahora, en esta parte, acá tenemos un pequeño sistema, un pequeño funcionamiento que lo podemos ver así, ¿no? Acá lo que sucede es, entra agüita, se calienta, sube, se evapora, se empieza a evaporar. Acá ya se encuentra en vapor, llega a este punto y al estar en vapor empieza a mover este pistón, ¿no? Y al momento de moverse está saliendo en forma de trabajo. Acá se representa, ¿no? En forma de trabajo. Se está representando el trabajo. Bien, a ver. Entonces, acá yo he podido definir tres sistemas. Acá tenemos el sistema A que envuelve todo esto, el sistema C que envuelve todo esto, este pedazo de espacio, y este sistema B. Acá al costado tenemos tres representaciones de estos sistemas. O sea, este sistema lo estamos representando de esta forma. Ahora, ¿cuál corresponde a cuál? Se denomina como flujo másico, también lo vemos un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir? Es como si estuvieras añadiendo agüita, ¿no? Eso es lo que quiere decir, estás añadiendo agüita o vapor o cualquier cosa. Acá también está saliendo, en este caso, diciendo, acá está entrando al sistema y acá está saliendo del sistema. Acá también, ¿no? Está entrando al sistema y acá está saliendo del sistema. Acá también estamos diciendo que está saliendo trabajo o está entrando calor. Entrando calor y acá saliendo trabajo. Bien, a nosotros definir el sistema A, estamos agarrando desde esta parte. Mira, acá vemos que acá está justo la entrada. Entonces acá habría un flujo másico 2 en la parte 2 acá está el puntito 2, ¿no? ¿Y por dónde sale? ¿Por dónde sale? Por acá. Por acá sale otro flujo másico, que sería el flujo másico M4. Flujo másico M4. Pero adicionalmente está agarrando esta sección donde está agarrando calor, donde está agarrando calor. Entonces hay una entrada de calor. Y por acá estás agarrando una salida de trabajo, acá está salida de trabajo. Entonces, ¿a cuál correspondería? A este de acá, a este de acá. Acá tenemos otro sistema. A ver, flujo másico 3. ¿Dónde se encuentra el flujo másico 3? Aquí. Entonces, mira, ya podemos ir observando que este de acá se va a referir al esquema B, ¿no? Al esquema B. Acá está, B. El punto 3 tiene como entrada,
El M4 tiene como salida, que está por acá, y tiene como salida trabajo. Acá en ninguna parte está el calor. El calor está por acá abajo todavía. En esta sección no tenemos entrada de calor. Es por eso que al momento de representarlos nosotros aquí, ¿cómo lo podemos tener? Simplemente entrada de masa por el punto 3, entrada de masa por el punto 4 y salida de trabajo que es correspondiente a este de acá, ¿no? Este de acá. Pero no hay por ningún lado entrada de calor. Bueno, al tener esto, tenemos dos sistemas diferentes, pero estamos analizando lo mismo, pero tenemos dos sistemas distintos, dos sistemas distintos. En esta parte analizamos el punto 2, en esta parte no analizamos el punto 2. En esta parte analizamos la cantidad de calor que entra, en esta parte no analizamos la parte de calor que entra. Entonces, eso es la importancia, ¿no? De nosotros tener un buen sistema. En algunas partes tendremos algunas cosas que conocemos. De repente, nosotros no conocemos el flujo másico 3. Entonces, si yo escojo este sistema, no voy a poder resolverlo porque no conozco este flujo másico. Escogería este de acá, ¿no? Este de acá, que me da toda esta información. De repente, yo conozco el flujo másico 3, pero el calor no lo conozco. El calor no lo conozco. Entonces lo que haría es escoger este sistema, ¿no? Este sistema, porque acá estoy utilizando el calor y si no lo conozco, me va a complicar en mis cálculos. Bien. Ahora, hemos estado hablando de masa, de flujo másico, de volumen y recuerdan que al inicio hemos hablado de nosotros necesitamos caracterizar nuestro sistema, de caracterizar. ¿Y cómo lo caracterizamos? Con sus propiedades. Con sus propiedades. Acá está, propiedades como características, ¿no? Y ahí tenemos la presión, la temperatura, el volumen, la masa. Ahora, ¿qué le llamamos nosotros propiedades extensivas? Aquí llamamos propiedades extensivas. Nosotros llamamos propiedades extensivas aquellos que pueden depender del tamaño o la extensión del sistema, ¿no? Eso entonces tiene que ver con la masa. Si yo tengo, digamos, una botellita con agua, con agüita acá, la masa, depende de la masa, depende de la extensión del sistema. Sí, es cierto, güey. Es cierto, es bastante obvio esa barra. El volumen, si yo adiciono masa o lo extiendo más, esta agüita, o digamos llega hasta acá y ya no está acá, se ha aumentado. ¿Qué también ha aumentado? El volumen, también aumentó su volumen. Entonces, si han aumentado ambos, eso quiere decir una propiedad extensiva. La propiedad intensiva son independientes de la masa de un sistema. Ahora, yo mismo tengo acá mi botellita, otra vez mi botellita de agüita. Si yo le incremento la temperatura, si yo le incremento la temperatura, ¿habrá cambiado el tamaño de esta masa? No. Si yo lo puedo beber caliente o yo lo puedo beber frío, esta agüita, pero van a tener mismo, la misma extensión, la misma cantidad de masa. Entonces, la temperatura no me ha hecho variar eso. Entonces, es intensivo. La presión, lo mismo. Yo lo puedo apretar, pero no voy a crear, no va a aparecer, no se va a extender ese sistema. La densidad, lo mismo, ¿no? Yo puedo agarrar un trocito y decir que se tiene una densidad, digamos, de 4, pero si agarro todo el agua, también voy a decir que tiene una densidad de 4. O poniendo el ejemplo del agua, ¿no? 1000, si yo agarro un pedacito, pero si yo agarro un tremendo pedazote, también voy a tener una densidad de 1000, ¿no? Una densidad de 1000. Bien, ahora, en cantidades termodinámicas, hemos estado hablando de la temperatura, la presión, volumen, masa, pero también tenemos algunos otros. Acá tenemos la temperatura, acá tenemos la presión, acá tenemos el volumen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Energía interna, esto es energía interna.
energía interna, interna. El otro es entalpía, entalpía. Y por último tenemos la entropía, entropía. Hasta entalpía nosotros estaremos viendo en esta parte de las primeras sesiones, ¿no? De estudio. Y la entropía veremos más cuando ya añadimos el concepto de balance de entropía, ¿no? Que es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Bien. Ahora, acá podemos observar este mismo simbolito, pero en minúscula. ¿Qué quiere decirnos? Que lo hemos dividido en la masa, se hace independiente de la masa. ¿Y cómo le llamamos? Volumen específico. Específico. Le llamamos la palabra específico, ¿no? Entalpía específica, energía interna específica o entropía específica. Acá tenemos volumen específico, sería volumen entre masa. Esto nos va a ayudar bastante porque esto no depende ya de la masa. Nosotros habíamos dicho que el volumen sí dependía de la masa. Si yo aumento el volumen, si yo le añado agua a mi botellita, aumenta también el volumen, se hace más grande, se extiende. Pero si yo lo divido entre la masa, ya no depende de la masa. Entonces ahora se convierte en una propiedad intensiva. Acá también, si ya podemos relacionarlo, también es uno sobre densidad, que sería lo mismo. Y también tenemos la entalpía, que también lo podemos dividir entre la masa y hacerlo una propiedad que ya no dependa de ella, una propiedad intensiva. También tenemos la energía interna y la entropía. Bien, otras cantidades termodinámicas que para nosotros son bastante útiles es lo que estamos viendo diciendo, ¿no? Este juego, este papel de juego entre el calor y el trabajo. Bien. Estado de un sistema. Estado de un sistema. ¿Qué podemos llamar como estado? Estado nos quiere decir ese momento específico en que nosotros realizamos el estudio sobre ese cuerpo. Ese momento en que nosotros realizamos ese estudio del cuerpo es cuando lo que a nosotros nos interesa es ese momento, el estado de un sistema. Digamos, otra vez pongamos a la tacita. En este momento se puede encontrar con una temperatura de, digamos, 15 grados Celsius, digamos, con una masa de 30 kilogramos, no, bueno, mucho, 30 gramitos, digamos que tiene una presión de ¿cuánto? De una atmósfera, ¿no? Se me ocurre. Yo le estoy caracterizando el sistema. Pero si yo le empiezo a añadir calor, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Acá me encuentro en un estado me encuentro acá. Acá pasa, al calentarlo yo, lo llevo, lo perturbo, le cambio sus propiedades y pasa al estado 2, al estado 2. Ya en el estado 2 va a tener otras propiedades, ya no va a tener una temperatura de 15 grados Celsius, de repente ya tiene una temperatura de 40 grados Celsius, una masa, de repente la masa se escapó, ¿no? La masa se fue como vapor. Entonces ahora tendría ¿cuánto? Ya digamos 20 gramitos. La presión de repente no lo moví, pero ya tiene diferente acá, diferente acá. Ya se encuentra en otro estado. Ya se encuentra en otro estado. Y lo mismo, ¿no? Puedo seguir calentando o enfriando. Y ya no estaría ni en el estado uno ni en el estado 2. Pasaría a un estado 3, a un estado nuevo. Estado 3, estado 4 o estado 5. Infinita cantidad de estados. Bien, es un postulado de estado. Postulado de estado. ¿Qué quiere decir el postulado de estado? Se pueden fijar dos estados con dos propiedades independientes. Yo te hablaba de que acá tenemos un estado y que dependiendo de las características que él tenga, me va a definir un estado uno, un estado 2, un estado 3. Bien, pero ¿cómo yo puedo fijar? Puedo decir que me encuentro en un estado.
con dos propiedades independientes. ¿Y qué quiere decir que son independientes? Que si a uno yo lo aumento, que si a uno yo lo aumento, el otro se debería mantener constante, que no debería afectar, que esto no debería. La temperatura y volumen específico, sí, es cierto. Si aumento la temperatura, habíamos dicho que no variaba el volumen, no variaba su extensión. Entonces, puedo llamarlo propiedades independientes. Ahora, otra cosa es que acá falta decir que se encuentren en un mismo, en una misma fase. Las fases tienen que ver con líquido, sólido y gaseoso. Líquido, sólido o gaseoso. Eso tiene que ver las fases. Estados pueden haber infinitos, pero fases solamente tenemos tres básicos, ¿no? Porque también hay otros tipos de fases, como el plasma, pero eso no se estudia. Temperatura, si no, si sigue líquido mi agüita, se sigue cumpliendo esto. Pero si ya pasa a ser un gas, por tanto calor que le estoy metiendo, se empieza a evaporar, ya estaría pasándose, ya no se estaría cumpliendo este postulado de estado. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Nosotros en la mecánica clásica hemos visto que equilibrio lo podemos transformar como sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? A cantidad de fuerzas, todo por todos lados, pero al final todas las fuerzas tenían que sumarse y restarse y llegar a cero. Ahí decíamos que recién se encontraba en equilibrio. ¿Qué es la parte térmica? ¿Qué es la parte térmica? En la parte térmica, ¿cómo podemos decir que se encuentran en equilibrio dos cuerpos? Yo, digamos, tengo un cuerpo caliente, ahí bien caliente, y un cuerpito, pues, no sé, que se encuentre un poco frío, ¿no? Un poco frío. Este calor va a empezar a viajar, ¿no? Recuerda que el calor es una transferencia de energía y va a empezar a aumentar su temperatura. Pongamos que este se encuentre en 100 grados y este se encuentre en cero. De estos 100 grados se va a empezar, ¿no? Va a empezar a transferir energía, por lo tanto, esta temperatura va a disminuir. Acá lo vemos, ¿no? ¿Hasta qué punto va a disminuir? Hasta que se encuentre en equilibrio con el otro. ¿Qué quiere decir que se encuentren en equilibrio? Que se encuentren igualitos. Ya está. Que de 100 pase a 50 y de cero también pase a 50. Y en el equilibrio mecánico también tenemos, como teníamos la sumatoria de fuerzas, también tenemos el equilibrio de presiones, ¿no? La cantidad de presión. En hidrostática nosotros veíamos que las presiones en ambos puntos de los líquidos, en un líquido confinado, en un líquido que se encuentre quieto, van a ser las mismas. ¿Y qué quiere decir eso? Que se encuentren en presión, que se encuentren equilibrados, ¿no? Que se encuentren equilibrados. Cuando ya esta cosa, esta parte del agua no se mueve, entonces quiere decir que ya se encuentra en equilibrio. Procesos, temperatura y presión. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la presión? Los procesos son todos esos sucesos que nosotros pasamos, ¿no? O sea, esa parte de nosotros tener nuestra botellita, nuestro vasito de café, digamos, que pase a otro, digamos, lo terminamos de evaporar, ya se va toda esta agüita, uy, se fue como vapor. Este paso es un proceso, ¿no? Ha sufrido un proceso. Ahora, hay tipos de procesos, ahorita lo vemos, y la temperatura y la presión. La temperatura, como ya íbamos definiéndolo, ¿no? Tenemos esa parte, ¿no? Si está caliente o está frío. Ahí sí podemos utilizar esos términos, ¿no? Caliente o frío, temperatura. Una manera de esquematizar, de poder representarlo numéricamente. Y la presión, bueno, la presión también, ¿no? Que ya hemos visto en la mecánica también, fuerza sobre. ¿Qué tipos de procesos tenemos? ¿Qué tipos de procesos tenemos? Acá podemos definir estos procesos: isocórico, isobárico, isotérmico, adiabático.
Isocórico, volumen constante. O sea que si yo tengo mi cuerpito, yo le puedo hacer cualquier cosa, pero el proceso se va a hacer que el volumen se permanezca constante. Toda esta región de espacio contiene el volumen, se va a mantener constante, no se va a mover. En el isobárico, ¿qué tenemos? Una presión constante, una presión que no va a variar. En el isotérmico tenemos una temperatura constante. Y en el adiabático tenemos calor, que no hay transferencia de calor, que el calor no sale ni entra. Isocórico. Isocórico tenemos acá, por ejemplo, la presión se va a incrementar. Voy a incrementar la presión, voy a incrementar la presión. Pero el volumen no se está moviendo, se está quedando quieto. Si el volumen eran 3 metros cúbicos, y yo al momento de aumentarle la presión, sigue manteniéndose con sus 3 metros cúbicos. Proceso isocórico. Proceso isocórico. Proceso isobárico. Proceso isobárico. Acá tenemos una presión, digamos, de 1 kilopascal. Al momento de yo incrementar el volumen, no se está moviendo la presión. Sigue manteniéndose con su 1 kilopascal. Ahora, en el isotérmico, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la gráfica de presión con volumen, nuevamente, y este de acá es lo que nosotros llamamos isotermas. Isotermas. En todos estos puntitos, nosotros tendremos una misma temperatura. Una misma temperatura. O sea que si yo paso de este puntito a este otro puntito, yo estoy haciendo un proceso isotérmico. No estoy cambiando la temperatura en ningún momento. A ver. Temperatura. Es una forma de poder interpretar la sensación de frío o calor de un cuerpo, que se encuentra relacionada con la energía interna del mismo cuerpo. Esto, para poder nosotros definirlo, lo utilizamos numéricamente y los representamos en escalas de temperatura, ¿no? Para ello tenemos los Celsius, los Kelvin, los Fahrenheit. Los Celsius lo tenemos ¿para qué? Los Celsius lo tenemos acá, grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Su representación, grado con C. De Kelvin, K. Y de Fahrenheit, F. ¿Hay más sistemas? Sí, hay más sistemas. Pero estos son los que nos interesan por el momento. También está el sistema ranking, ¿no? Rank. Y acá hay una pequeña forma de poder nosotros transformar, ¿no? Nosotros vamos a tener 30 grados Celsius, pero digamos lo quiero en Kelvin. Entonces, ¿qué haces? Tienes 30 grados Celsius, le vas a sumar 273 y ahí utilizas esta formulita con este de acá y obtendrás tus grados en Kelvin. En Kelvin. Ya. Presión. Es una forma de poder interpretar la sensación de frío. Bueno, a ver, esto no es. La presión, sabido, la presión tiene que ver con esa parte de nosotros poder ejercer una fuerza sobre una determinada área, ¿no? Eso es lo que nosotros vimos ya en mecánica, que nosotros tenemos, digamos, un pequeño embudo acá, un pequeño cilindrito, y nosotros ejercemos una fuerza. Toda esta parte del área, que tiene el área, a nosotros al ejercer esta fuerza se va a repartir en cada punto de esta tapa, ¿no? Del cilindro. Esta repartición de fuerza nosotros lo conocemos como presión. Fuerza sobre área. Listo.
Entonces, pero tenemos además de ello tres formas de poder representar la presión. Presión absoluta, presión manométrica, presión atmosférica. En la presión absoluta decimos que es una presión total que se ejerce sobre el cuerpo, es la presión que nosotros, que interactúan todas las fuerzas, ¿no? La presión manométrica o relativa es la presión de una columna de aire, la presión de una columna de aire. Si tú te encuentras, digamos, acá a nivel del mar, estás acá paradito, el del mar, estás recibiendo toda una columna de aire sobre tu cuerpo. Y a eso se le llama presión atmosférica, ¿no? Que está justo a nivel del mar, a nivel del mar. Todo eso se conoce como presión atmosférica, como presión atmosférica. Y la presión manométrica, ¿verdad? Acá no le cambiamos. Entonces, esto sería presión que ejerce, presión hidrostática podría ser, una presión externa que nosotros ejercemos. La presión hidrostática como la que conocemos, ¿no? Densidad del líquido, gravedad por la altura, ¿no? Cuando tú te encuentras acá, digamos así, de esta manera, se encuentra abierto, se encuentra abiertito, ahí está. Y tienes un líquido hasta acá. Si tú quieres saber la presión en este punto que se encuentra debajo del líquido, además de tener, mira, además de tener toda esa columna de aire que te está ejerciendo esta presión atmosférica, además tienes esta columna de agua, esta columnita de agua, que también te está ejerciendo presión. Esta parte, esta presión que está acá, será conocida como la presión relativa o la presión manométrica. Toda esta de acá será conocido como la presión atmosférica. Y la suma de ambos me va a dar la presión absoluta. La presión absoluta, la suma de ambas. Listo. A ver, más adelante lo podemos seguir observando. Bien, acá, acá tenemos estos tres sistemas. Se encuentran en equilibrio, mira. Ya no se mueve la agüita, ya está quieto. Pero acá sucede algo especial. Acá se encuentra al mismo nivel. Acá se encuentra en diferente nivel. Y acá se encuentra en diferente nivel también. ¿Qué sucede acá? Como ya vimos en el equilibrio hidrostático, si lo han visto, en física, más seguro, acá decimos que el punto A tiene la misma presión que en el punto B. Tiene la misma presión en el punto B. Acá habrá presión manométrica en estos puntitos. No, no hay una columna de agua, no hay algo adicional a la presión atmosférica. Entonces acá no hay presión manométrica. Acá, sí, acá hay una columnita, ¿ve? Una columnita que diferencia a la otra, a la otra parte, ¿ve? A la otra parte. A este pedacito lo vamos a conocer como presión manométrica. Y acá también tenemos, ¿no? Acá también tenemos una diferencia. También es conocido la presión manométrica. Ahora, por qué acá se nota que está subiendo el agua? Eso quiere decir que acá hay una presión más grande que la presión atmosférica. Le está empujando, es como si te estuviera empujando el agua por acá y se va más, lo impulsa hacia arriba. En cambio acá, la presión atmosférica es más fuerte que esta presión que se encuentra acá. Entonces lo que hace la presión atmosférica le empuja, lo empuja y el agüita por eso sube un poco más. Sube. ¿Qué tanto más? Eso depende de la presión manómetro. Bien. Ahora sí. Acá tenemos un pequeño ejercicio. Esto corresponde a la parte hidrostática, ¿no? Pero también lo estudiamos esta parte de presiones en esta parte, en estas sesiones del curso, ¿no? A ver, leemos la pregunta. Ah, acá está. Un manómetro muestra una diferencia de presión de 1,5 metros de un polímero especial de densidad igual a 3.000 kilogramos
por metro cúbico. 3.000 kilogramos por metro cúbico. Calcular manométrica, la presión manométrica y la presión del fluido. Y al momento de decirte yo presión del fluido, simplemente hago referencia a la presión absoluta o la presión total en kilopascales y en milímetros de mercurio. Estos son equivalentes, tienen su forma de transformar. ¿Y cómo lo transformamos? Acá está, acá se encuentra. A ver, ¿qué decimos? Acá importante, a ver, vamos a colocarlo de color rojo. Importante leer, ¿no? Kilogramo por metro segundo cuadrado, tenemos que es pascal. También tenemos esta otra relación. Un kilopascal, un kilopascal va a ser equivalente a un milímetro de mercurio. No, espera, acá está mal. Un kilopascal es 7.5, ¿no? 7, a ver, esto, 7.5 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, yo lo corrijo. A ver, ¿cómo podemos empezar a resolver este ejercicio? Vamos a colocarle más tamaño. Está bien esto. Ya. Te piden la presión manométrica. La presión manométrica habíamos dicho que es justo esa columnita de agua que sobresale, ¿no? Acá está, mira, acá está señalado. Presión P. ah, Acá, toda esta parte que sobresale respecto a esto sería la presión manométrica. ¿Cómo lo puedo poner? Si es toda la presión que me ejerce solamente ese líquido, tú recuerdas cómo es eso, ¿no? Densidad por gravedad por altura. Densidad, gravedad por la altura, que en este caso es el L. Bien, entonces colocamos. ¿Cuánto te dice que es la densidad? La densidad, acá te lo dice. Densidad, acá muy importante, ¿no? Poner los datos. Abajo también lo vamos a colocar. Datos. ¿Qué tienes? Que la densidad de este fluido, de este líquido, hay que llamarlo polímero, de P, es ¿cuánto? 30.000 kilogramos por metro cúbico. Por metro cúbico. Entonces lo colocamos. 30.000 kilogramos por metro cúbico. Bien. La gravedad. Vamos a considerar la gravedad 9.81. 9.81 metros por segundo cuadrado. Por 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué más tenemos? La longitud que se encuentra 1.5 metros. 1.5 metros. Realizamos estas operaciones y ¿qué es lo que obtenemos? La presión manométrica sería igual a, la presión manométrica sería igual a 441, 441.450. 441.450. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro segundo cuadrado. Tú vas simplificando acá, ¿no? Acá tienes metros cuadrados, acá tienes metros, se va con este, y obtienes esto. Pero tú sabes que esto de acá, por transformación, por lo que vimos en esta parte, por lo que vimos en esta parte, nosotros sabemos que esto es Pascal. Pascal. Entonces ya lo que tenemos es 441.450 pascales.
Pero muchas veces nosotros no lo queremos en pascal nomás, lo queremos en kilopascal. Acá inclusive te lo pide calcular en kilopascal. Entonces lo dividimos entre 1000, entre 1000. 441, 41.450 entre 1000 sería 441.45 kilopascal. Kilopascal. Mucho ojo con con la nomenclatura de estas unidades. Kilo va en minúscula, pascal, la P va en mayúscula y la A minúscula. Kilopascal. Y bien, con eso ya habremos calculado la presión manométrica, la presión manométrica. Pero esto nosotros lo necesitamos transformar en milímetros de mercurio, en milímetros de mercurio. Vamos a pasar de kilopascal a milímetro de mercurio. ¿Qué utilizamos? Esta formulita que está acá. A ver, borramos este de acá y decimos, multiplicamos por 7.5 milímetros de mercurio, 7.5 milímetros de mercurio, esto es milímetro de mercurio, dividido entre un kilopascal, un kilopascal. ¿Y qué es lo que obtenemos acá? ¿Qué es lo que obtenemos acá? 3.310 y ahora ya no está en kilopascal, sino en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Eso sería tu segunda respuesta, ¿no? Tu segunda respuesta. Lo único que estamos haciendo es transformar. Lo único que estamos haciendo es poder transformar, pasar de kilopascales a milímetros de mercurio. Ahí tenemos la presión manométrica. Ahora, nosotros para poder calcular la presión absoluta, lo que necesitamos es añadirle a lo que tenemos, a esa presión hidrostática, le añadimos la presión, la presión atmosférica, la presión que nos ejerce el atmósfera. Bien, a ver, ¿cómo borro esto? Vamos a borrar. A ver, anotamos nuestro resultado por acá. Entonces, vamos a borrar todo. Ya. Ahora, habíamos calculado la presión atmosférica, la presión manométrica, y habíamos dicho que es igual a 441.45. 441.45 kilopascal. Bien, si yo quiero calcular ahora la presión absoluta, lo único que tengo que hacer es hacer igual presión manométrica, y le adiciono la presión atmosférica, como lo habíamos visto, ¿no? En la formulita anterior. La presión manométrica ya lo tenemos, 441.45, y le sumamos la presión atmosférica que te lo dan de dato, que está acá, 101, 101.325 kilopascal. 325 kilopascal. Sumamos y obtenemos que la presión absoluta va a ser igual a, va a ser igual a 4070.81. 81. No, perdón. 542. 542.775.
775 kilopascal. Pero también te lo piden en milímetros de mercurio. Entonces, lo único que tienes que hacer es transformar de kilopascal, recuerda que es igual a, un kilopascal es igual a eh, 7.5 milímetros. Eso ya debería quedar de abajo, ¿no? 7.5 milímetros de mercurio. Realizamos esta operación y lo que obtenemos es 4070, 4070.81 milímetros de mercurio. Bien, entonces tenemos dos resultados, ¿no? La presión absoluta que se encuentra acá en kilopascales y la presión absoluta acá en milímetros de mercurio. ¿Cómo hacemos para pasar de kilopascales a milímetros de mercurio? Simplemente lo multiplicamos por 7 puntos. Y ahí acabaría el ejercicio, ¿no? Todo lo que te pide. Bien. Acá está el ejercicio resuelto, también de la misma forma. Presión manométrica, acá está un poquito más ordenado, ¿no? Ahí está la solución del ejercicio. Bien, listo. ¿Cómo se muestra en la figura un conjunto de pistón-cilindro cuyo pistón descansa sobre un conjunto de topes contiene 0.5 kilogramos de gas? Acá vamos a tener que recordar para este ejercicio unas fórmulas de fuerza, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer acá es equilibrio de fuerzas. Ya lo estamos viendo, acá hay un pistón, el gas va a ejercer una pequeña fuerza, y estos de acá, estos pedacitos también me van a ejercer una pequeña fuerza. Bien. A ver, ok. A ver, tiempo. A ver, tiempo. Creo que sí hay tiempo. A ver, como se muestra en la figura, un conjunto de pistón y cilindro cuyo pistón descansa sobre un conjunto de topes. Esto se refiere a los topes. Estos son los topes. Contiene 0.5 kilogramos de gas. Acá hay 0.5 kilogramos, ahí está, de gas. Inicialmente a 100 kilopascal. Acá está 100 kilopascal. Y una temperatura de 25 grados Celsius. Acá está tu temperatura de 25 grados Celsius. ¿Qué más te dicen? La masa del pistón y el efecto de la presión atmosférica que actúa sobre el pistón son tales que un gas requiere una presión de 500 kilopascalos para elevarlo. Si el área del pistón es de 0.1, este es el pistón, ¿no? Su área es de 0.1 metros cuadrados, ¿cuánto debe ser la fuerza sobre los topes en el estado que se muestra en el mapa? A ver, tenemos dos puntos. Uno cuando tiene 100 kilopascales de presión y una temperatura de 25 grados Celsius. Y otro tenemos cuando requiere una presión de 500 kilopascales. De 500 kilopascales. Lo que se mantiene sería esto y la masa, ¿no? La masa. Eso es a lo que a nosotros nos interesa. Bien, entonces, ¿cómo podríamos ir planteando? Primero, definimos ese puntito, ¿no? Ese punto. A ver, pasamos a la siguiente, mejor. No sé si está la pregunta también. Ya, a ver. Mm, vamos, ya. En la primera, ¿qué tenemos? Tenemos esta formita, este pistón con la fuerza atmosférica, con la fuerza atmosférica. ¿Qué más? La fuerza del
propio peso del pistón. A ver, sobre un conjunto de topes, ya. Un conjunto de pistón y cilindro cuyo pistón descansa sobre un conjunto de topes. La masa del pistón y el efecto de la presión atmosférica que actúa sobre el pistón son tales que un gas requiere 500 kilopascales. Acá hay la presión, la fuerza del gas. La fuerza del gas. Ok. Un momento, por favor. Acá lo que nos vamos a tener que recordar nosotros que la presión lo podemos definir como fuerza sobre área. Cuando nosotros hacemos el equilibrio de fuerzas, lo que estamos buscando es las fuerzas, es decir, pero nosotros tenemos la presión del gas. Entonces, ¿cómo pasamos de presión a fuerza? Simplemente con la siguiente fórmula, ¿no? Con la siguiente formulita. Bueno, con la siguiente formulita. Fuerza es igual a presión por área. Fuerza es igual a presión por área. Bien. Acá, ¿qué te dice? La presión podemos colocar como datos por acá, como datos, podemos colocar que tenemos la masa del gas igual a 0,5 kilogramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos inicial en el punto uno. Inicialmente tenemos 100 kilopascales, 100 kilopascales, una temperatura de 25 grados Celsius, una temperatura de 25 grados Celsius, y la masa del pistón y el efecto de la presión atmosférica que actúa sobre el pistón son tales que un gas requiere una presión de 500. En el segundo punto, vamos a tener una presión de 500 kilopascales, y nada más, dice, ¿no? Vamos a tener una presión. ¿Cuál es lo que diferencia al punto uno y al punto 2? Que acá se encuentra apoyado sobre estos dos topes. Y en acá no se encuentra apoyado. O sea, acá no va a haber fuerza, no hay fuerza, no hay fuerza, topes, no hay fuerza de los topes. Pero acá sí hay fuerza de los topes, fuerza de los topes. Eso es lo único que diferencia uno del otro, ¿no? Entonces, si acá hay fuerza de los topes, en mi equilibrio yo voy a tener que poner esa fuerza. O sea, acá le voy a añadir fuerza de los topes, por así decirlo. Fuerza de los topes. Y cuando yo haga mi segundo esquema, lo único que voy a considerar es la fuerza atmosférica, la fuerza del gas y la fuerza que me ejerce el pistón. Lo único que voy a considerar, ¿no? Bien. Bien, hacemos entonces el equilibrio de estas fuerzas en la siguiente página. Hay que hacerlo. Pasamos a la siguiente página. Acá. Bien. Si yo tengo, entonces, decimos, la presión atmosférica. A ver, vamos a por acá esquematizarlo. Esquematizarlo. ¿Qué tenemos? La presión atmosférica, que sería fuerza, presión atmosférica por el área del pistón. Acá tenemos masa por la gravedad, que es la fuerza del pistón, por el peso del pistón.
Acá tenemos la fuerza de los topes y acá tenemos la fuerza del gas. La fuerza del gas. Si yo hago mi equilibrio, entonces tendré presión atmosférica por el área más la masa por la gravedad va a darme igual a pues, la presión del gas por el área, ¿no? Recuerda que esta fuerza es igual, ¿no? Presión por área. Ahí está, presión del gas por el área. Y a esto le sumamos la fuerza de los topes, la fuerza de los topes. Presión atmosférica. Presión atmosférica, bueno, ya, ahora, presión del gas. ¿Cuánto nos había dicho que era? La presión del gas y la fuerza normal. A ver, ahora, para poder seguir avanzando con esto, podemos esquematizar mejor el otro punto, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho que se diferencia un punto del otro? Que acá no tenemos la fuerza de los topes. Acá de frente tenemos solamente la fuerza del gas. La fuerza del gas. Y si solamente yo tengo la fuerza del gas, entonces acá se equilibrará con esta presión atmosférica por el área y esta masa por la gravedad. O sea, acá habrá otro, otra ecuación. Presión atmosférica por el área más la masa por la gravedad más, no, y esto igual a la fuerza que ejerce el gas, pero la fuerza que ejerce el gas es la presión del gas por el área. Por el área. Bien. Ahora, acá hay un pequeño detalle, ¿no? En la parte anterior, nosotros veíamos que inicialmente se tiene 100 kilopascales, pero cuando se levanta, tenemos 500 kilopascales. Esto es lo que nosotros utilizamos de manera inicial, acá, en este puntito. Acá, en el punto 2, nosotros tenemos 500 kilopascales. 500 kilopascales. O sea, 500.000, ¿no? Por el área. ¿Y cuánto es el área? ¿Cuánto es el área de nuestro cilindro? El área del pistón es de 0,1 metros cuadrados. 0,1 metros cuadrados. Ahí está, ahí está. Esto es igual a presión atmosférica por el área más la masa por la gravedad. Acá pudimos calcular. Y ahora, esto va a ser igual a 500 con dos ceritos más. Esto a nosotros nos interesa porque la presión atmosférica no varía, el área del pistón no varía, la masa del pistón no varía y la gravedad claramente no varía. Entonces, esto yo lo puedo traer acá, traer acá. Son los mismos, son los mismos. Bien, entonces lo puedo reemplazar. Lo puedo reemplazar. A ver, aquí 50.000 va a ser igual a la presión del gas en ese punto. En el punto inicial, ese sería 100 kilopascales. 100 kilopascales. Vamos a ponerlo de otro color. Este ahora sería 100 kilopascales. O sea, sería 100.000 por el área. Y el área es 0,1 más la fuerza de los topes, que es justo lo que nosotros queremos calcular. Y es justo lo que nosotros queremos calcular. Esto sería, entonces, pasamos a restar, sería 40
40.000. Las unidades de fuerzas, cuando estamos trabajando todo en sistema internacional, nos saldría en newtons. Acá sería fuerza de los topes. Fuerza de los topes. Y eso sería lo calculado. Lo que nosotros nos pedían calcular. A ver, recapitulando. Tenemos dos puntos. Un punto, este de acá, en el que está levantándose el pistón. Por ende, como ya se está levantando, ya se está despegando de esas cositas que lo sostienen, ¿no? De estas cositas. Entonces esas cositas ya no ejercen fuerza, solamente el gas le está ejerciendo fuerza. Por eso que yo lo coloco acá, sí, de esta forma. Por arriba está la columna de aire que les mencionaba, entonces hay una presión atmosférica. Y si hay una presión atmosférica, hay una fuerza que te ejerce la atmósfera. Y además tienes la fuerza del peso del pistón, que está masa por su gravedad. En el punto 1, en el punto inicial, nosotros ¿qué tenemos? Se encuentra apoyado. Ahí sí se encuentra apoyado con estas dos cositas. Entonces me están ejerciendo una fuerza normal, que lo representamos como un Ft. Y además tenemos que el gas también te está ejerciendo fuerza, te está ejerciendo un tipo de fuerza. Y ahí está, ¿no? Y le representamos como su presión por su área. Por otra parte, tenemos la presión atmosférica del aire por su área y otra vez la masa del pistón. Pero te das cuenta que la presión atmosférica no varía, o sea, es la misma en ambos puntos. Y la masa claramente sigue siendo el mismo pistón, sigue manteniendo por la gravedad. Tenemos esto de acá. Acá podemos hacer un equilibrio de fuerzas con esto, y acá otro. Pero acá estamos trabajando con una presión de aire de 500 kilopascal. Y acá estamos trabajando con una presión de 100 kilopascal. Eso es lo que reemplazamos en este punto, ¿no? Acá 500 kilopascal, acá está 500 kilopascal. Y acá, en el primer punto que era 100 kilopascal, acá está 200. Pero ¿para qué utilizamos esta ecuación? Para poder calcular específicamente la presión atmosférica por el área más la masa y la gravedad. La masa, porque no conocíamos la masa del pistón, de alguna forma tenemos que sacarla. Y lo sacamos de esta ecuación. Listo. Ahí terminaría este ejercicio. Bien. Pasando rápidamente ahora a la ley cero, las propiedades y las tablas termodinámicas, ¿no? Que es lo que estaban viendo esta semana. ¿Qué es la ley cero? Que es la energía y una estructura física de los cuerpos. ¿No? Ley cero de la termodinámica. La ley, también conocida como del equilibrio térmico, ¿no? ¿Qué te dice? Si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí. A ver, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un cuerpo que dice estar en equilibrio, que dice estar en con equilibrio con el cuerpo C, y además yo tengo un cuerpo B que se encuentra en equilibrio con el cuerpo C, entonces A se encuentra en equilibrio con C, B se encuentra en equilibrio con C, entonces A y B también se encuentran en equilibrio. También se encuentran en equilibrio, pese a no estar en contacto, no se encuentran en contacto, están separados por esta pared que está acá, por esta pared están separados. ¿Qué dice esa pared? Es una pared adiabática, está aislada, es un aislante, no permite el contacto entre estos dos, no permite ni la transferencia de calor. En cambio, estas paredes sí me permiten la transferencia de calor. Es por eso que yo puedo decir que el cuerpo A y el cuerpo C se encuentran en equilibrio. O el cuerpo B y el cuerpo C se encuentran en equilibrio. Pero entre ellos dos no están juntos, no están juntos. No debería haber. Pero este postulado de ley cero de termodinámica me dicen que sí se encuentran en equilibrio. Energía como estado. ¿Qué quiere decir una energía como estado? Les estaba comentando al inicio, más o menos de la clase, que
La energía necesita, nosotros en todo, a nivel microscópico, nosotros tenemos nuestras moléculas. Y ahí, cuando nosotros analizamos a nivel microscópico, ya no estamos hablando de una energía como tal, sino específicamente de la energía interna de nuestro cuerpo. La energía interna que tiene que ver con ese movimiento de traslación que se encuentra moviendo nuestras moléculas, ese movimiento rotacional que se empieza rotando en sí mismo o hacia otro lado, y el movimiento vibracional, ¿no? El movimiento vibracional, las partículas también están vibrando, están así, ¿no? Están vibrando todo. El conjunto de estas energías me da la energía interna. Eso es la energía interna, que es una propiedad termodinámica que nosotros vamos a estar utilizando, ¿no? Con las tablas. Ahora, nosotros también hemos estado viendo ya, esto que estaba mencionando acá, movimiento traslacional y movimiento rotacional, nosotros también ya lo habíamos estudiado en el movimiento en la mecánica clásica, ¿no? Como energía cinética o energía potencial. Y estamos diciendo que a nivel microscópico estos puntos forman el interno. A nivel microscópico, energía interna. La energía cinética y la energía potencial, nosotros ya recordamos cómo se expresa, ¿no? La energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial como mg por h, ¿no? Acá está, también esto es su simbolismo. Y la energía interna específica. Acá está, energía interna específica. Acá estamos trabajando con todo específico. Acá tienes, cuando tú pasas de acá a dividirlo entre la masa, entonces ya pasa a ser una energía específica. Acá, entonces tendrías energía cinética específica, energía interna específica y energía potencial específica. La energía interna se representaría como una U pequeña, la energía cinética también ya como una K pequeña y la energía potencial como una P pequeña. Y como antes la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esta masa ahora se cancela y obtienes este término, ¿no? Tienes este término. Y la energía potencial que también tenía la masa, lo cancelas ese término y ahora quedas como gravedad y la diferencia de altura. A ver. Cuando hablamos de estructuras físicas, nosotros hablamos, tenemos un cuerpo homogéneo o un cuerpo no homogéneo. Un cuerpo homogéneo quiere decir que todo se encuentra líquido. Si su estructura es homogénea, todo se encuentra líquido. O todo se encuentra sólido o todo se encuentra vapor. Nunca la combinación de ambos. No puede estar en líquido y gaseoso. No puede estar líquido solo. Nada. Eso quiere decir que está homogéneo, ¿no? Acá está sólido, hielitos, acá está líquido, agüita, y acá está vaporcito de agua. Ahora, cuando hablamos de no homogéneo, entonces tenemos que el fluido dentro del sistema se presenta en dos fases. O sea, tenemos líquido y también tenemos vaporcito de agua. Ahí hablamos de no homogéneo. ¿Qué es una sustancia pura? Cuando contiene solo una sustancia, ya sea de aire, ya sea de agua, ya sea de nitrógeno, de cualquier sustancia, solamente eso se encuentra ahí, nada más. No puedes tener agua y sal o agua y nitrógeno, no puedes tener. Solamente debes tener agüita para que sea sustancia pura. Puede presentarse en diferentes fases. Puedo tener agua en líquido, agua en cubitos de hielo o agua en vapor, pero sigue siendo sustancia pura porque solamente tengo agüita. Estudiaremos las siguientes sustancias puras, ¿no? Agua, refrigerantes, gases ideales. En las primeras partes de las sesiones se estudia agua y refrigerante y después se habla ya de gases ideales y reactivos. A ver. Ahora, hablamos de estados
que hay infinitos tipos de estados, ¿no? O sea, recuerdas que tenemos el vasito de café, ¿no? Que una cierta temperatura, una cierta masa, pero esto es un estado uno. Luego pasas a otro estado con otra temperatura, con otra masa o con otra presión, luego pasas a un estado 3, un estado 4, enfriándolo, calentándolo de diferentes formas. Pero en fases solamente hablamos que tenemos tres fases principales: sólido, líquido, vapor, gas. En las fases tenemos el sólido, que te dice gran interacción de fuerza molecular. Se encuentra ordenado y se encuentra en pequeñas distancias moleculares. Mira, estas bolitas se encuentran bien pegaditas, ¿no? No hay casi distancia. Se encuentran ordenados también, ¿ves? Parece un cubito bien bonito. En la parte líquida, en cambio, ya tenemos más disperso. Mira, ve, hay distancias, hay pequeñas distancias. Poca fuerza de atracción, ya no se encuentran tan unidos. Hay distancia molecular similar. No se encuentran tan separados, pero sí hay una pequeña distancia, ¿no? Y en cambio, en el vapor de gas es un desorden total. Ya tienes las pelotitas que se encuentran en todos los lados. Ya no se encuentran solo en un lugar. Tienes gran distancia intermolecular, tienes débil fuerza de atracción interna. Y la energía interna va aumentando de sólido a líquido y a vapor de gas. A vapor de gas. Ok, bien. Ahora hablamos de los diagramas. De los diagramas. ¿Cómo podemos representar ese cambio de temperatura, ese cambio de presión, ese cambio de volumen? Para ello tenemos este primer diagrama: temperatura versus volumen específico. Esta V chiquita, recuerden, volumen específico, ¿no? Tenemos la temperatura en grados Celsius y el volumen específico acá. ¿Qué pasa? Mira, te encuentras en, mira, trabajemos con agüita, con agüita. Tienes un punto, en este punto tienes agüita líquida porque te encuentras a 20 grados Celsius. Tienes agüita líquida y empiezas a calentarlo, ¿no? Empiezas a entregarle calor. En esta parte de pasar, tienes tu misma fase de líquido, quieres llevarlo a esta parte, su punto máximo, que recuerden 100 grados Celsius, en la temperatura de ebullición del agua, donde empieza a pasarse a hacer vapor. En esta parte, cuando entregamos ese calor, se llama calor sensible. Calor sensible. Ese calor sensible va entregando, se va calentando el agua, va calentando el agua y llega al punto 2. En el punto 2, tú ya tienes que ya estás en el tope, ya no aumentas de temperatura, pero le sigues entregando calor. ¿Por qué no aumenta de temperatura? Ese calor le vamos a llamar calor latente, que es el necesario para pasar de una fase a otra, pasar de líquido a estar totalmente gaseoso. Pero para ello hay un transcurso. Este transcurso. Mira, se sigue aumentando el volumen específico, sigue aumentando el volumen específico. O sea, si yo antes tenía acá puro líquido, acá ya empiezo a tener líquido, un poquito de vapor, pero ya empieza a aumentar el volumen, ya. El volumen, todo esto empieza a aumentar. Está aumentando. Ahí entonces voy llegando y en este punto 4 ya tendré todo mi agua líquida en vapor. Todo mi agua líquida en vapor. Entonces, una vez ya tenido el súper, pasamos acá otra vez a agregarle calor sensible, porque recuerden, nos encontramos en una fase ahora gaseosa. En tu misma fase vas a llegar hasta tal punto, acá hay otro, debería haber otro. Vas a calentarlo y vas a llegar hasta este punto. Un punto máximo, por así decirlo. Y después ya encuentras súper caliente, ¿no? Ya pasas de vapor a gas. Primero vapor, luego gas. Ya demasiado caliente. Bien, esto sería, ¿no? Pasas de líquido, acá te encuentras ya en esta parte, líquido gas, líquido vapor, y acá ya totalmente vapor. Acá empiezas a tener un vapor súper caliente, vapor, vas aumentando, y acá ya tienes todo en gas, ¿no? Vapor, gas, y acá todo, todo gas. Bien.
Eso sería. Acá tenemos un esquema ya con un poquito de grafiquitos, con un poco de gráficos. Y tenemos acá, ¿no? Acá teníamos al inicio pura agüita. Acá también sigue pura agüita, pero al punto máximo. Acá ya tenemos agüita con vapor. Acá tenemos puro vapor. Y acá tenemos vapor bastante ya caliente y con mucho volumen específico, ¿no? Mucho, muy grande, ¿ya? Mucho espacio ocupa. Entalpía. ¿Qué es la entalpía? Está asociada con la energía transportada por flujo máximo. ¿También lo utilizaremos? Sí, también lo utilizaremos. También es una forma de poder describir las propiedades termodinámicas. Acá tenemos forma de entalpía y la forma de entalpía con entalpía específica, ¿no? Entalpía específica. Bueno, acá más diagramas. Tenemos el diagrama presión versus temperatura. Por tanto, obtenemos la presión. Ya, mira, en las tablas termodinámicas nosotros trabajamos con temperatura de saturación y con la presión también de saturación. Ahí es donde nosotros agarramos más datos, obtenemos datos adicionales. Bien, acá para fijarnos en este diagrama tenemos la presión de saturación, la temperatura de saturación. ¿Qué decimos? Presión versus temperatura tiene esta forma. Acá observamos que la temperatura de saturación a 100 va a ser de 101,3 kilopascal, ¿no? Que es la presión atmosférica, ¿no? Acá tenemos otro gráfico, el gráfico de temperatura versus volumen específico. También tenemos acá, podemos observar, ¿no? Como la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Vamos calentando el agua, de líquido pasamos a vapor y de vapor pasamos a totalmente líquido, vapor, totalmente vapor, y luego aumentamos. Pero hay otras líneas también, ¿no? Hay otras líneas que son a diferentes presiones. Acá es con una presión 1, presión atmosférica, y acá si le aumentamos presión, cambiamos la gráfica, ¿ya? Siempre. Acá lo mismo, con la presión versus volumen, ¿no? También parecido, tenemos este tipo de gráficas, pero para una cierta temperatura, que eso le seríamos una isoterma, ¿no? Y esta otra, con otra temperatura, sería la otra gráfica de presión versus volumen específico. Las tablas termodinámicas, acá lo podemos observar. ¿Qué nos dan? ¿Qué informaciones nos dan, no? Volumen específico, nos da energía interna, nos da entalpía y nos da entropía también. ¿Qué es lo único que necesitamos introducir acá para obtener esto? Necesitamos saber la temperatura de saturación o la presión, cualquiera de los dos. Yo obtengo esto, obtengo el otro. Si yo tengo la presión, la temperatura de saturación, ya tengo todo esto. O si tengo la presión de saturación, ya tengo todo. ¿Sí? Y acá una pequeña transformación. A ver, acá una pequeña aplicación, un pequeño ejercicio rapidito. Te dice, te dice el ejercicio, un tanque rígido contiene 30 kilogramos de propano líquido saturado a 16. Ya lo atrapaste. Acá tienes el único dato que a ti debería interesarte, ¿no? El único dato que a ti debería interesarte. 16 grados Celsius. La presión en el tanque, el volumen metros cúbicos del tanque, además graficar la temperatura, volumen y presión volumen. Si yo tengo la temperatura 16 grados Celsius, me voy directito a mi tabla. Luego en las siguientes clases vemos cómo buscar más rápido, ¿no? La tabla se la entrega el docente, ¿no? El docente del curso. La temperatura se encuentra acá a 16 grados Celsius, buscamos y acá está, 16 grados Celsius. Con ello obtengo la presión, ahí está, la presión, que es lo que me pide, ¿no? La presión. Y además obtengo el volumen específico, ¿no? El volumen específico se encuentra acá. Ahí está, yo tengo todo. Lo único que quiero es, me piden la presión en kilopascal y yo lo tengo en bar. A ver, la presión es 7,515, 7,515 bar, pero yo lo quiero en kilopascal. Entonces, un bar es 10 al cuadrado
kilopascal. Realizo esta operación y obtengo mi presión que va a ser igual a, que va a ser igual a 751 kilopascales, kilopascales. Listo, resuelto. Ahora, ¿qué más? Te piden el volumen. Y tú recuerdas que el volumen específico es el volumen sobre la masa. El volumen específico, acá lo tienes. Será 1,975 por 10 a la menos 3, porque tú lo quieres en metros cúbicos. Acá está. Este valor es multiplicado por 10 al cubo, por 10 a la menos 3. Multiplicamos por la masa. Y la masa tiene 30 kilogramos. Entonces, ¿cuánto sería tu volumen? Tu volumen será igual a, tu volumen será igual a 0,05925 metros cúbicos. Eso sería tu resultado. ¿Qué más? Te piden graficar. Te piden graficar. A ver, para terminar. Un tanque rígido. Ahora ya. En esta parte ya nosotros requerimos graficar temperatura respecto a volumen. A ver, realizamos la gráfica. La temperatura sería así, de esta forma. Y la otra gráfica que sería de esta. A ver, primero temperatura y volumen específico. Y también tenemos presión y volumen específico. La temperatura, ¿qué sería? Lo ponemos en grados Celsius. Esto es muy importante. Graficamos que esto es el diagrama principal. Y ahora, si nosotros recordamos, vemos la PPT anterior, acá tenemos la siguiente formita. Vamos acá, acá y para acá. Y ahora lo único que nos tocaría colocar es acá. Este punto es el que nosotros nos dan de datos. 16 grados Celsius. 16. Acá, 16. Y ese tiene un volumen específico de, lo habíamos calculado, 1,975 por 10 a la menos 3. Acá lo mismo, ¿no? Realizamos la otra gráfica, la otra gráfica que también sería así. Esto sería al revés, ¿no? Eso como una curva al revés. De esta forma. Bien, ¿qué representa esta curvita, no? Esta curvita representa que estás trabajando a una presión exacta de 751 kilopascal. A esa presión estás trabajando. Y esta a una temperatura de 16 grados Celsius. Todo estás trabajando a eso. Bien, esto sería tu presión, ¿no? La presión que estás trabajando acá, 751 kilopascales. Y también tu volumen específico, que es el mismo, está de acá, ¿no? Y ya, tendrías tus dos esquemas. Un momentito. Bien, eso serían los ejercicios y todos los tipos de los problemas que vienen, ¿no? En los exámenes. En ese caso, repasar los temas. Recuerda que hemos visto los diferentes tipos de propiedades, los diferentes tipos de la entropía, la entalpía, también la ley cero, que a veces vienen de formas teóricas en los ejercicios. Y también la parte de sustancias, ¿no? Cómo poder definir sustancias. Y también adicionalmente
que requerimos nosotros para poder definir un buen sistema, ¿no? Un sistema que nos ayude para poder desarrollar nuestros ejercicios. Un sistema que sería qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Necesitamos representarlo, ¿no? Bien, entonces eso ya sería todo. Acá tenemos el ciclo paralelo que nosotros, a ver, no sé si se ve. El ciclo paralelo, nuestro curso paralelo está diseñado para acompañar, ¿no? Para poder hacer un seguimiento en tu ciclo, para poder apoyarte, para poder darte consejos o cómo poder resolver mejor tus ejercicios, darte más artimañas y así pasarlo de manera más sencilla. Son 2 horas de cursos teóricos, de partes teóricas. Esta parte ha sido bastante rápida. Hemos tenido que meter demasiados conceptos, solamente 2 horas, 2 semanas, pero las siguientes serían 2 horas de teórica y 2 horas de práctica, ¿no? En práctica donde podemos resolver todos los tipos de ejercicios, más tipos de ejercicios y más formas de cómo resolver los ejercicios más, de manera más sencilla, ¿no? Donde reforzamos lo que viste en clase, adelantamos que esté siempre listo, que esté siempre listo para los exámenes. Además, en nuestro ciclo paralelo ofrecemos talleres psicológicos grupales previo a tus exámenes parciales de parte de nuestra psicóloga educacional. Eso sería entonces todo. Muchas gracias por asistir y los esperamos.